Bien, antes de continuar con el temita que quiero tratar, Jaime Severino, quiero también destacar Amén. la labor que viene realizando el señor Rafael Santos en el Instituto de Formación Técnico Profesional, en Infotep. Sí, Fíjate que el presidente de la República estuvo esta semana en la conferencia, 20 conferencia o asamblea general de la Organización Internacional del Trabajo. Sí. Y ahí entonces el presidente Luis Abinader pronunció un discurso e hizo referencia a el director de Infotec que estaba presente ahí, Rafael Santos, para mencionar un aspecto que tiene mucho que ver con el sector laboral. Justamente. Sí. Con la clase trabajadora, y es la capacitación de personal. Y ahí el presidente dijo que el Infotep, cuando él llegó a la presidencia hace 5 años, tenía 8 centros de capacitación oficiales. Sí, oficina de clase, de centro docencia. Técnico. Centro técnico. 8 a nivel nacional, y que hoy día tiene más de 50. 56 mencionó. Sí. Habría que ver si esos 56 están funcionando todo. Porque también sería como mucho pedir también. Sí, pero si de 8 pasamos en 5 años a 56. Pero pon tú que funcionen 40. Y de eso funcionan 40, ya es mucho. ya es mucho. Así que creo que es bastante loable lo que se ha hecho en el Infotep en los últimos años, y ha sido un trabajo de mucha dedicación y de mucha entrega, porque óyeme, Jairo, quintuplicar la cantidad de centros de centros técnicos de entrenamiento a personal para que luego puedan conseguir empleos esos jóvenes trabajadores o empleados para que mejoren sus capacidades, para que puedan entonces ascender en sus puestos, pues es una labor bastante interesante del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep. Así es. Dicho eso, Jairo, la Dirección de Impuestos Internos ha hecho un anuncio interesante, pero como este gobierno acostumbra a anunciar las cosas sin tenerlas hechas de verdad, entonces uno se inquieta con eso. Me refiero a la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos con tarjetas de crédito. Sí. Eso es un palo, eso es una maravilla. Y les vamos a decir por qué. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la crítica? Voy a hacer la crítica primero. Tiene su bemole. Sí, tiene su bemole, pero la crítica primero. ¿La crítica cuál? Es que ¿La buena o la mala? Es que la DGI anuncia que a partir de octubre se podrá pagar impuestos con tarjeta de crédito. Sí. Luego, cuando tú vas a averiguar, te dicen, no, solamente a través de la plataforma del Banco de Reserva, porque todavía los otros bancos... todavía no. bueno, pues entonces no me lo anuncie. Bueno, pero está anunciando a medio talle. Y cuando tú intentas pagar a través del Banco de Reserva, todavía no se puede pagar. Y mira cómo estamos hoy. O sea, si todavía no está listo, si no está lista la plataforma, vamos a decir, el software, lo que sea, anúncialo, pero no le pongas fecha. Entonces tú lo anuncias y dices, bueno, en los próximos meses ya anunciaremos. Pero entonces, porque la gente estaba entusiasmada, pero ahora espérate, que el Banco de Reserva, pero que espérate, que el Banco de Reserva, algunas sucursales, que espérate, que a veces entra, no entra. Entonces, bueno, ahora, cuando ya esté concretizado, cuando ya esté concretizado, el proyecto es bueno. Y tiene sus ventajas. Mira, Jairo, tiene sus ventajas. Te voy a decir, vamos a poner las personas físicas primero. El ITEVI, por ejemplo. Muy bien, sí. Tú pagas ITEVI hasta el día 20 del mes siguiente. Sí. O sea, vamos a decir, el ITEVI de febrero, usted tiene hasta el 20 de marzo para pagar el ITEVI de febrero. Muy bien. Sí. Ahora, si usted tiene la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y su fecha de corte es el 15, vamos a decir. Muy bien. O el 20, usted reporta el ITEVIS. Tiene hasta el 20 para pagar. Paga el 18, pero paga con la tarjeta de crédito, y usted tiene, como pagó antes del corte, usted tiene 50 días adicionales para usted pagar lo que ya usted pagó impuesto interno con la tarjeta de crédito. Quiere decir que tú tienes un financiamiento sin que te cobren interés. Entonces tú tienes ahí un margen de más de 2 meses sin pagar intereses y sin necesidad de capital. Sin pagar intereses y sin necesidad de capital para cumplir con una obligación tributaria. Entonces, eso es una ventaja. Claro, si lo hace con cierta organización. Exactamente, porque esa es otra. Porque de todas maneras, al mes siguiente también hay que pagar otra vez el ITEVI, al mes siguiente también. Pero para personas que tienen mucho volumen, no tiene problema. Que la mayoría de problemas es la dificultad que tú tienes que todos los meses capitalizarte, porque tal vez tú eres suplidor de una empresa, y la empresa te paga cada 2 meses y no te paga mensual cuando tú le facturas, pues entonces tú pagas el ITEVI del primer mes con la tarjeta de crédito
antes de la fecha de corte y antes del día 20, y en lo que pasan los 50 días para tú volver otra vez para tú pagar al banco lo que tú le pagaste a impuesto interno, ya seguro tu suplidor, o sea, la empresa a la que tú le suples, ya seguro te pagó. Te ha pagado. Y cuando ya te ha pagado, tú te capitalizas y entonces no tienes una situación de atraso. Si hay una persona que es desordenada. Así es, desordenado, te embromate. Exactamente. Porque tú sabes que el interés de la tarjeta es 58%. 58%. 58%. O sea, tú tienes que saber que tú tienes que estar seguro que ese dinero te va a entrar en los días por venir, que serían más o menos 50 días. Lo otro es, Jairo, también, que es una ventaja, si lo hace con organización, es que como tú vas a pagar con tarjeta de crédito impuestos, si tú tienes un buen volumen de operaciones, de movimiento, de facturación, aunque no tengas un gran margen de ganancia, pero tienes un buen volumen de facturación, porque tal vez por el tipo de producto que tú vendes, entonces, al tú pagar con la tarjeta de crédito, tú estás moviendo un consumo elevado con tu tarjeta de crédito y pagas a tiempo, obviamente, sin atrasarte la tarjeta de crédito. Sí, sobre todo. Y tienes la ventaja entonces de que como estás pagando operaciones o montos grandes que están incluso, que son mucho más de tus consumos cotidianos en tarjeta de crédito, entonces vas a acumular muchísimos puntos. Sí, así es. Y al acumular muchísimos puntos, sí, claro. Quizá cada 2 años tú puedes echarte un viajecito a Estados Unidos o cualquier otro país con los puntos que acumulaste. O sea, o hacer alguna compra, porque cuando tú acumulas muchos puntos, pues esos puntos te sirven para tú hacer cualquier tipo de compra, principalmente, y menciono lo de comprar un boleto aéreo, pues tú dices, mira, voy a viajar y compré el boleto aéreo con los puntos que tengo acumulados en mi tarjeta. Ahora, ¿por qué tengo muchos puntos acumulados? Porque estoy moviendo mucho volumen de pago. Moviendo volumen. Pero mucho volumen de pago no de mi dinero, sino del dinero que le debo impuesto interno y lo estoy pagando con tarjeta de crédito. Ahora, con tarjeta de crédito, para tú tener un margen de días adicionales antes de capitalizarte, pero tienes que capitalizarte porque la tarjeta hay que pagarla. Y fíjate que cuando tú te atrasas con impuesto interno te cobra una mora de un 1% mensual, creo que es, o algo así. Cuando te atrasa con la tarjeta de crédito es un 58%, que son un 5% mensual. O sea, cuidado con eso. Importante, mira, la mora. Pero la medida es buena, ¿eh? Mira, es muy buena, pero mira, yo le tengo un poco de... Para mí tiene sus bemoles, obviamente da mucha ventaja. El que no es disciplinado con eso, que no lo haga, ¿eh? No lo haga. Mira, y además también, Jairo, no solo que no es disciplinado, sino el que no tiene la necesidad. O sea, si tú tienes tus operaciones y tus ingresos. Normal, no la uses. Ahora, una emergencia. No uses ese recurso. Exactamente. No uses ese recurso si no lo necesitas. Ahora, mira, la mora del sistema financiero total ha aumentado 0.4 puntos porcentuales de enero para acá. O sea, de 1.98 está en 2.04. La vi ayer. Entonces, ese incremento en la mora se da mucho también por el lado del crédito vía tarjeta de crédito. Sí, incluso hace varias semanas en el periódico El Dinero. Eso hay que mirarlo. Hace varias semanas en el periódico El Dinero publicamos una información haciendo referencia, porque te dicen que, bueno, mira, que la morosidad está en menos de 2. Estaba en menos de 2 cuando yo lo observé. Y ahora está en un poquito más de 2. Sí, un poquito más de 2. Ahora, ¿qué hicimos con el trabajo que hicimos en El Dinero? Que observamos la morosidad no global y general, sino la morosidad específicamente en 2 carteras. La cartera de consumo y dentro de la cartera de consumo, la cartera de tarjeta de crédito. De tarjeta. Donde la morosidad viene aumentando brutalmente. Y eso tiene que ver con cuando una gente se atrasa, tiene que ver con que hay una reducción en su capacidad de consumo. Exactamente. Porque posiblemente la inflación que vemos en los números macro no es la inflación que se siente en los quintiles 1 y 2, porque los quintiles 1 y 2 son los que más atrasan, y el 3. No, es que además cuando la morosidad te aumenta la tarjeta de crédito, Jairo, no es porque hubo un aumento del costo del dinero, porque la tarjeta de crédito, la tasa no varía. Es alta, pero no varía. Es porque tú tienes una limitación en la capacidad de consumo. Como tú mencionas. Ahora, en el otro aspecto, los préstamos de consumo, que no son necesariamente la tarjeta de crédito, ahí sí tú tienes 2 elementos. La capacidad de consumo de la gente y las tasas de interés que sí subieron, porque ahí sí subieron los préstamos de consumo. Por eso mismo. Sí. Por eso mismo. O sea, ahí sí aumentó el costo del dinero. Si tú tienes un préstamo que no tiene que ver con el préstamo vía tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es como un préstamo que tú tienes ahí. Sí. Es como un crédito. Es un crédito disponible. Exactamente. Pero si tú tienes un préstamo ya de manera constante y en los últimos 2 años tu préstamo
te ha aumentado la tasa de interés, es obvio que tú tienes menos dinero para gastar en otra cosa. Claro. Tienes que pagar el préstamo sí o sí. Entonces, ese dinero, que justamente ese es el canal que conecta el Banco Central con todo el consumo, ese dinero que tú estás dejando de utilizar en otra cosa, sino para pagar el préstamo, es el que te está quitando capacidad de consumo. Y eso es lo que puede pasar a veces con que una persona o se atrase 45, 60, 90 días con su tarjeta de crédito. Mira, Delgado, cuando hay ¿cuáles son los aspectos que tú no puedes prescindir en una familia? O sea, tú no puedes dejar de comer. No, la alimentación, eso es imprescindible. Transportación, alimentación, vivienda. Vivienda, el pago de la vivienda. Medicina. Y los consumos internos de la vivienda cotidiana. Entonces, esas cosas son los gastos obligatorios. Obligatorios. Sí. Entonces, cuando te sube, si tú tienes 3 hijos. Y te sube la matrícula escolar. Ya tú tienes una limitación en tu capacidad de consumo. Claro, porque si hay que destinar 5 o 10 mil pesos más para eso, esos 5 o 10 mil pesos. Ya eso te descuadró. Ya te descuadró, ya no van para otra cosa. Ya no van para alimentos. Y los alimentos también subiendo. Entonces, la tarjeta de crédito que la usamos en los supermercados, rian, ese monto va subiendo. Al final, cuando llegue el momento del corte y luego el del pago, tú te das cuenta que no tienes capacidad de pagar todo lo que consumiste. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más de Dinámica Económica.